Hermanos, como saben ustedes, yo soy director de un medio de comunicación y en realidad soy director ejecutivo de varios medios de comunicación, ¿no? De distintas agencias, como la agencia ACI Prensa en español, Catholic News Agency en inglés, ACI Digital en portugués, CNA Deutsch en alemán y H Stampa en italiano, y ahora recientemente nuestra primera agencia geográfica, Asia África, que tuve la oportunidad de inaugurar más temprano en este año en Nairobi, Kenia. Y como un periodista católico, yo no creo en la censura, no creo en la libertad de expresión, y creo que esa libertad de expresión, aunque pueda ser abusada, y que esa libertad de expresión tiene límites, de todas maneras sigue siendo un derecho y una necesidad para que nosotros, los lectores, encontremos la información que buscamos. Lamentablemente, muchas veces esta libertad de expresión se abusa, y los grandes medios, los medios de mayor influencia, precisamente porque han adquirido una cierta confiabilidad, o porque son más fáciles de acceder, o porque mucha gente los ve ya por hábito, ni siquiera por credibilidad, se toman libertades que son auténticamente antiperiodísticas y contrarias a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es no solamente la libertad de decir las cosas y de informarlas, sino la libertad de expresión es asegurar que nuestra información es una información que está claramente presentada de una manera basada en los hechos, y que no combina elementos de opinión con elementos de información. Y lamentablemente todo este movimiento que surgió en Estados Unidos y se ha convertido en un fenómeno internacional de la fake news ha terminado afectando a muchos medios de comunicación que en el pasado eran medios impolutos, eran básicamente la fuente de información y de las noticias con las cuales los norteamericanos se daban por enterados y creían en una serie de consenso sobre los hechos. Es decir, había una especie de consenso sobre los hechos. Ok, esta cadena da esta información, pero esta otra da básicamente la misma información con más detalles, con otras personas entrevistadas, con otros comentarios. Ahora, la conciencia de que estos grandes medios de comunicación, por ejemplo el New York Times, terminaron abusando de su influencia y terminaron introduciendo criterios absolutamente liberales, hostiles a la tradición, hostiles a la fe, hostiles al catolicismo, abiertamente partidarios del aborto, ha generado la pulverización de estas organizaciones, que yo no creo que haya sido lo mejor, pero el surgimiento de medios de información alternativos como el nuestro, ¿no? Nosotros somos una organización que es católica. El hecho de que seamos católicos no significa que no seamos imparciales, porque informamos con datos. Significa que lo hacemos desde una perspectiva católica, desde una perspectiva de fe. Y esta gran diferencia y ventaja que tenemos sobre los medios seculares es que los medios seculares no dicen nosotros lo hacemos desde una perspectiva completamente secular, ignorando la religión. Les pongo un ejemplo. Recientemente, un periódico muy importante en Estados Unidos
dedicó un artículo larguísimo para describir por qué los Boy Scouts en Estados Unidos están en crisis, por qué el número de registro de muchachos a las tropas de Boy Scouts ha caído dramáticamente y por qué el futuro de los Boy Scouts en Estados Unidos es un futuro incierto. Bueno, el largo artículo habla de problemas de fondos, es decir, de levantamiento de fondos, menos organizaciones grandes. Antes las grandes empresas siempre consideraban que era importante contribuir con el movimiento Scout, ¿no? Y el hecho de que el movimiento Scout está enfrentando también un número muy importante, tan importante, de casos de abuso sexual, donde adultos mayores abusaron de muchachos menores, que es posible que los Boy Scouts de los Estados Unidos se terminen declarando en bancarrota. Muy bien, una noticia importante. Pero resulta, hermanos, que los principales afiliados de los Boy Scouts son organizaciones religiosas, comenzando número uno por los llamados mormones, ¿no? La Iglesia de los Santos de los Últimos Días eran los principales proveedores de números de scouts, seguido por los adventistas, seguido por los bautistas en el número 3 y seguido por los católicos en el número 4. Pero recientemente, por razones de presión política y de tratar de levantar fondos, a pesar de que los Boy Scouts habían ganado un recurso legal que les permitía a ellos rechazar la aceptación de líderes de tropa homosexuales, decidieron dar este paso, aceptar líderes de tropas homosexuales. Ellos dicen que que no tiene nada que ver con la pedofilia, que un homosexual no necesariamente es pedófilo y que va a cuidar de las tropas igual que cualquier otra persona. Pero yo te pregunto a ti, papá, mamá, sabiendo que el líder de la tropa de tu hijo es un homosexual, ¿mandarías con tranquilidad a tu hijo a participar de los Boy Scouts? No. Y esto se agravó cuando el año siguiente los Boy Scouts de los Estados Unidos decidieron que iban a permitir el ingreso de transexuales. Pero lo presentaron de la siguiente manera. Por si acaso, en Estados Unidos existen las Girl Scouts of America, o sea, existe una rama femenina de las Girl Scouts que para los que viven en Estados Unidos, los latinos que viven en Estados Unidos, saben que son famosísimas porque venden unas galletas muy ricas, ¿no? Y son probablemente la maquinaria de venta de galletas más grande fuera de las galletas comerciales, ¿no? O sea, venden toneladas de galletas y tienen galletas de menta, gluten free, con pasas, o sea, lo que uno se imagine, de todo tipo. Y con eso financian sus actividades. Pero resulta que ahora los Boy Scouts de los Estados Unidos han decidido aceptar a cualquier niña que se considere varón, ¿no? Con las enormes complicaciones que significa tener que llevar a una niña que, aunque se considere varón, va a estar durmiendo en las mismas carpas con los muchachos, etc. Entonces, el resultado ha sido que las distintas organizaciones religiosas, con excepción de una, han decidido desasociarse de los Boy Scouts, a pesar de que los Boy Scouts dijeron, oye, por si acaso, aquellas ramas Boy Scouts religiosas, los mormones, los católicos, los bautistas, etc., están exentos de tener que aceptar líderes homosexuales, están exentos de meter mujeres en su tropa de hombres,
Pero eso es irrelevante porque, como saben los que han estado acostumbrados a formar parte de los Boy Scouts, existen los jamborees, los grandes encuentros de distinto tipo, y en estos encuentros, si un muchacho se va a estar encontrando con un líder homosexual o se va a estar encontrando con una chica que dice que es hombre, de poco sirve que su organización sea una organización de naturaleza religiosa que lo protege, digamos, de ese tipo de cosas. Para hacer corta la historia, con este retiro de las organizaciones religiosas y el paulatino retiro del catolicismo, que trató al máximo de apoyar, de evitar los cambios y de apoyar a los Boy Scouts en no tratar de realizar estos cambios, presionados por la sociedad, y con la salida de todos ellos, los Boy Scouts están perdiendo probablemente el 70% de sus tropas en los Estados Unidos. 70% de sus tropas. Entonces, es curioso cómo el New York Times, en su artículo, no menciona una sola vez el tema religioso, ¿no? Y todo esto viene a raíz de lo siguiente. El New York Times ha tratado de expandirse en otros idiomas. Uno de ellos el español, perdón. Y estuvo recientemente, durante varios años, promoviendo una edición en español. Pero esta edición en español contenía exactamente la misma política liberal, antirreligiosa, secularista, del diario original, el New York Times, en los Estados Unidos. Y gracias a Dios, la semana pasada me llegó un anuncio de prensa indicando que el New York Times en español ha dejado de existir, que va a tener todavía una página donde existan editoriales, etcétera. Y yo sé que otro periódico que comparte la misma ideología que el New York Times, que es el Washington Post, quiere comenzar a entrar en el mercado latino. Espero que el ejemplo del New York Times le revele que este mercado no está dispuesto a consumir, primero, un producto caro a precio norteamericano, y en segundo lugar, un producto donde básicamente el New York Times ha reclutado a lo más secular, a lo más antirreligioso, a lo más antivalores tradicionales en América Latina para convertirse en sus reporteros y escritores, y esto no le ha gustado al público latinoamericano y en consecuencia el periódico ha fracasado. Nada mejor que un periódico que fracasa porque no entiende a sus lectores. Así que, sin ninguna compunción, les digo adiós New York Times en español, y el que quiera introducir un contenido en el mundo hispano, que tenga en cuenta los valores que nos mueven a nosotros y sobre los cuales queremos ver noticias que los traten justamente. Que tengas un buen día.